Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas, análisis matemático en administración. Esta sesión cortita la vamos a dedicar a unos temas respecto de economía. ¿Ya? Esto tiene que ver con la ecuación de oferta y demanda. Entonces, vamos a ver esto muy a grandes rasgos porque respecto a los temas de economía aquí tampoco vamos a profundizar demasiado en este momento, por lo menos. Entonces, tienen que entender algunos principios básicos, ya que deben ser prácticamente intuitivos para cualquiera de nosotros. Entonces, cuando hablamos en primer lugar, cuando hablamos de la palabra demanda, ya lo que tenemos que ver, espera, voy a ponerle el gran título. El gran título es oferta y demanda. Vamos a partir con la demanda. Cuando hablamos de demanda, entonces hablamos de un fenómeno desde el cual se ofrece un producto, pero esa es la parte desde el vendedor, ¿no? El vendedor es como es el que ofrece. La demanda es desde quien lo consume, desde quien busca comprar, ¿no? Desde quien busca adquirir un artículo o un producto. Eso se llama demanda, ¿no es cierto? Es todo lo que tiene que ver desde el consumidor. Mientras que la oferta tiene que ver todo lo que tiene que ver con el productor o el vendedor, ¿m? Que muchas veces son cosas distintas, ¿no? Productor y vendedor. Eh, entonces, lo que vamos a hacer nosotros en particular, vamos a estudiar una cosa que se llama la curva de demanda. Ya lo vamos a estudiar de manera superficial, eso sí, no vamos a entrar tampoco tan en detalle. Cuando hablamos, me refiero a la curva de demanda, es una función. Ya vamos a ver como las funciones que hemos estado estudiando desde ya. Ya, es una función. Lo que vamos a hacer nosotros es graficar un plano cartesiano donde vamos a hacer un versus de el precio del objeto demandado versus la cantidad de objetos que se demandan. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de la curva de demanda, vamos a hablar de precisamente eso. Vamos a introducir la variable P. El P va a significar el precio del artículo demandado. El precio del artículo demandado y vamos a introducir la variable Q que va a significar la cantidad de artículos demandados. Ya, entonces, cantidad de artículos demandados. Entonces ya introducimos estas dos variables, P y Q. P va a ser el precio y Q es la cantidad de unidades, básicamente es eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la curva de demanda? Si nosotros hacemos un gráfico de un versus, el precio versus la cantidad de artículos demandados, lo que ocurre es que en el contexto de la demanda, si el precio es más bajo es porque hay más artículos que se demandan, ¿no? Cuando un precio es muy bajito, los consumidores van a querer adquirir más, ¿no es cierto? Naturalmente que así funciona el mercado. Y por el contrario, si el precio es muy elevado, menor va a ser la demanda, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que entender que en este contexto de demanda, el P y el Q son cantidades inversamente proporcionales. Si una sube, la otra baja. Y si una baja, la otra sube. Si el precio es más alto, menos cantidad demandada, repito. Si el precio es más bajo, mayor cantidad demandada. Entonces eso, si queremos graficarlo para entender la curva de demanda, ahora sí le voy a hacer un plano cartesiano. Entonces le decía, vamos a hacer un plano P versus Q. ¿Ya? En el eje Y vamos a poner la variable P. Y en el eje X vamos a poner la variable Q. ¿Ya? Entonces en el eje vertical están las cantidades de precios, mientras que en el eje horizontal están los artículos demandados. Entonces la curva de demanda va a ser una función que es una función que tiene que ser decreciente, es decir, es algo así.
Esto se llama curva de demanda. Es una función que es decreciente porque tú te mueves de izquierda a derecha, es decir, estoy aumentando la cantidad de artículos demandados, es porque, como le decía, el precio tiene que ir decreciendo. Entonces la función, a medida que te mueves para la derecha, la función va bajando. Eso es una función decreciente. Por eso es una curva que va hacia abajo. La función demanda siempre es así, es una función que va bajando. Entonces, en particular nos va a interesar bien entender esto, ¿ya? Esto es como una idea matemática de entender la demanda de un punto de vista analítico de precio y cantidad demandada. Por supuesto que en la vida real, cuando tú pones un precio a algo o tienes una cantidad de público que te demanda una cantidad de artículos, esas variables dependen de muchos otros factores del mercado, ¿no? Los precios por los cuales uno le pone como al vendedor, pensando en el vendedor en este momento, que le asigna un producto depende no solamente de la propia persona, sino de un montón de otros factores más. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Para que se entienda lo que queremos hacer, voy a escribirle un ejemplo aquí en la pizarra. Por ejemplo, suponga que la demanda por semana de un artículo la demanda por semana de un producto, pongámosle un producto, mejor no un artículo, de un producto es de 100 unidades. Cuando el precio es de $58 por unidad. ¿Ya? Y de 200 unidades cuando el precio es de $51 cada una. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es pedirle lo siguiente, determine la ecuación de demanda suponiendo que esta es lineal. Este es el ejercicio, este es un ejemplo que vamos a hacer ahora a continuación. Se lo voy a mostrar. Ejemplo. Ya, entonces imagínense que hay una empresa o una persona que está ofreciendo un producto eh, que si se demandan 100 unidades cuando el precio es de 58 unidades, es de $58 por unidad, ¿se entiende? Insisto, si es que el precio es mayor, menor va a ser la demanda. Por lo tanto, está bien lo que está planteado en este ejercicio. $58 por unidad y se están demandando 100 unidades. ¿Ya? Y si el precio cambió y ahora el precio es de $51 cada uno, ¿m? Y en ese momento se están demandando 200 unidades del público, desde el público, entonces eso lo podemos modelar en una ecuación, en una curva de demanda, precisamente. Eso es lo que vamos a hacer. Pero vamos a suponer que es lineal, de lo que ya hemos estudiado de funciones lineales. Como ya le he dicho, una función lineal es una recta. Es simplemente una recta. Entonces, en este momento vamos a suponer que la demanda es una recta. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Para entenderlo de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en el curso. Si tú haces el plano cartesiano, insisto, el eje horizontal ahora es la variable Q de cantidad y el eje vertical es la variable P de precio. Entonces, tenemos que a 100 unidades el precio, voy a marcarlo con color rojo. El primer dato es que a 100 unidades el precio es de $58 cada una. Entonces vamos a marcar por acá el punto 100 unidades y precio 58. Ese es un puntito en el plano cartesiano. Es el punto de coordenada 100,58. 100 unidades a $58. ¿Ya? Precisamente estoy marcando ahí los ejes cartesianos. Ese es el primer punto. Y el segundo punto son 200 unidades cuando el precio es de 51 cada uno.
Entonces me muevo acá la cantidad 200 unidades en el eje Q y va a ser $51, o sea, un poquito más abajo. 51 digamos que está como por acá. Ahí está el 51. Vale, entonces este ahora es el punto 100,50, perdón, 100 no, 200,51. El punto de coordenada 200,51. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos ubicadas los cuatro datos que nos dan de 100 unidades por $58, 200 unidades por $51. Todo eso está ubicado ahí en el plano cartesiano. Son dos puntos específicos del plano cartesiano. Y lo que pide el ejercicio es determinar la ecuación de la demanda, que lo que significa que tenemos que encontrar, y suponiendo que es lineal, entonces lo que hay que hacer es encontrar la fórmula de esta línea que voy a marcar con color azul. Eso que está escrito ahí, esa línea azul, es la curva de demanda en este caso. Que ya no es curva en realidad, sino que es una recta, la recta de demanda. Por eso estamos suponiendo que es lineal en este ejercicio. Curva de demanda. Entonces, lo que hay que hacer, en esencia, esa es la curva de demanda, la que está ahí marcada con azul, es una recta que pasa por esos dos puntos, porque estamos suponiendo que es lineal, y lo que hay que hacer es determinar la ecuación de esa demanda. Si tú tienes la ecuación de esa recta, puedes predecir cómo será la demanda para en el futuro. ¿Sí? Por eso igual es práctico tener ese estudio de mercado. ¿Ya? Podemos entonces, encontrando la ecuación de esta recta, que es lo que pide el ejercicio, esto puede servir como para predecir si bajo el precio yo una cierta cantidad, cuántos artículos me van a consumir, etcétera, ¿no? Sirve un montón en ese caso. Entonces, lo que tenemos que hacer, por lo tanto, finalmente es encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos de ahí, el 100,58 y el 200,51. Encontrar ecuación de la recta que pasa por los puntos 100,58 y 200,51. Y para esto tenemos una fórmula. De hecho, ya tenemos la fórmula de la ecuación de la recta dados dos puntos. ¿Cómo era esa fórmula? Se la recuerdo, lo voy a marcar con color verde, pero si no se acuerda, es así. I menos I1 igual a I2 menos I1 partido por X2 menos X1 por X menos X1. Entonces ahora lo que tienen que hacer ustedes es reemplazar los valores. Vamos a reemplazar los valores. Este de acá es el X1, este de acá es el I1, este de acá es el X2 y este de acá es el I2. ¿Ya? Entonces reemplazamos los valores y lo que vamos a obtener por consiguiente es I menos 58 igual a 51 menos 58 partido por 200 menos 100 por X menos 100. Y eso me va a permitir encontrar la ecuación de la demanda. Ahora, quiero que... No, lo vamos a hacer después. Después, lo vamos a hacer después. Vamos entonces a despejar esta cuestión. Ya. ¿Cuánto va a quedar entonces? I menos 58 igual a 51 menos 58 son menos 7 partido por 100. Por X menos 100. Voy a borrar para hacer espacio. Entonces esto lo tiro para allá. Me queda I igual a menos 7 partido por 100X. Distribuyendo ahí ese paréntesis, al lado izquierdo queda lo mismo. Y menos 58, al lado derecho menos 7 por 100, partido 100x y al lado más 7. ¿No? Porque ese 100 con ese 100 se cancelan, menos por menos me queda más y queda 7. Por lo tanto, la ecuación es así. Y igual a menos 7 partido 100x. 58 lo paso para el otro lado y queda más 65.
Esa es la ecuación de la recta. Ahora, finalmente, cuando usted hace eso, al final, este era el comentario que quería decirle antes. Lo voy a marcar con color rojo. Lo que pasa es que ahora, en este contexto de economía, de precio y de artículos, de cantidad, como habíamos dicho, la X ya no es X, sino que la X denota la Q, que es la cantidad demandada, mientras que la Y ya no es Y, sino que denota la P, que es el precio. El precio demandado, por lo tanto la ecuación en realidad no se escribe así como Y igual a tanto, sino que se escribe con estas otras variables. Es P igual a menos 7 partido por 100, ya no es X, sino que es Q más 65. Esta es la respuesta final. Esto es una recta, ¿cierto? Que codifica la demanda en este caso, en este ejercicio. La curva de demanda está dada por esta recta. ¿Ya? Eso. Eso es como lo que puedo decir por el momento respecto de la demanda. Lo que ocurre con la oferta ahora es muy similar, de hecho. Cuando hablamos de oferta, es todo lo que tiene que ver con el vendedor, ¿cierto? El vendedor dispone su cosa a la venta de un cierto artículo, ¿no? Para un cierto público. Entonces, en este contexto también vamos a hacer lo mismo que antes, esto es lo mismo, muy similar. También vamos a hablar de la curva de oferta ahora. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la curva de oferta, también tenemos de las dos mismas variables. Tenemos las variables P y la variable Q. La variable P, entonces, en este caso es el precio ofertado. Mientras que la variable Q es la cantidad de artículos o de unidades ofertadas. ¿Ya? Igual que antes, P es el precio y Q es la cantidad de unidades. Entonces también podemos hacer un gráfico de un versus, gráfico P versus Q también, y eso va a ser un plano cartesiano, que en este caso vamos a dibujar la curva de la oferta, la cual es muy distinta a la curva de la demanda, porque la curva de oferta, a ver, pero voy a marcar los ejes coordenados, entonces el eje Y ya no es eje Y, sino que el eje P, y el eje X ya no es eje X, sino que es eje Q, P versus Q. Entonces le decía que la curva de oferta ahora es muy distinta porque la oferta es una función creciente. ¿Por qué es una función creciente? Porque tú como vendedor esperas tener mayores ganancias. Si cuando aumento el precio voy a tener mayores ganancias. Entonces, si yo tengo muchas como vendedor, yo como vendedor, tengo muchos artículos para poder vender, mi ideal es ganar mayor cantidad de dinero, entonces voy a subir un poquito el precio. Por eso estas cosas son directamente proporcionales, distinto a la de la demanda, que es una función que va hacia abajo, esta función va hacia arriba. Em, claro, y viceversa, ¿no? Si el precio ofertado es bajo, es porque la cantidad de unidades que yo tengo para ofrecer como vendedor son pocas. Entonces son unidades directamente proporcionales. Por lo tanto, la curva de demanda es así, es hacia arriba. Es una función creciente. Muy distinta a la demanda, que era al revés. La demanda iba para abajo, la oferta va para arriba. Esta es la curva de oferta. Es muy similar a lo anterior, solo que ahora la curva está al revés. Veamos un ejemplo parecido al anterior también. Ya, ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa similar a la anterior. Imagínense que tiene esto, un fabricante de refrigeradores produce 3.000 unidades cuando el precio es, es de $940 cada uno. Y
2.200 unidades cuando el precio es de $740. Lo mismo, suponga que el precio y la cantidad demandada son cantidades lineal, están, claro, relacionadas de manera lineal. Suponga que el precio y la cantidad ofertada están relacionadas de manera lineal. Punto. Determine la ecuación de la curva de oferta en este caso. Ya, esto es muy similar a lo que acabamos de hacer, pero ahora en vez de hacerlo con la demanda, lo vamos a hacer con la oferta. Y acá también ocurre algo similar, que también le estoy pidiendo que como dato que el comportamiento sea lineal. Es decir, que también va a ser la curva, también va a ser una recta, como antes. Fíjese entonces que esto concuerda con que la función es creciente, porque mire, al principio tienes 3.000 unidades y el precio es tanto. Luego tienes menos unidades y por lo tanto el precio tiene que ser menor también. Entonces eso sí coincide bien, ya es una función creciente, efectivamente. En este caso, entonces, de manera totalmente similar a la anterior, si tú haces un gráfico P versus Q, precio versus cantidad, los puntos en cuestión son cuando tengo 3.000 unidades, Q igual 3.000, el precio es de 940. Es decir, ese es el primer punto por el cual pasa la curva de oferta. El punto de coordenadas 3.940. Y el otro punto es cuando tengo 2.200 unidades. Para 2.200 unidades el precio va a ser de 740. Entonces va a ser un puntito por acá. Este es el punto de coordenadas, me falta un 0 aquí. 2.200,740. ¿Ya? Muy similar a lo anterior, entonces en este caso esta recta roja es la curva de oferta. Como le decía, entonces es una función creciente, es una función que va hacia arriba. Y lo que hay que hacer es entonces determinar, igual que antes, la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. 2.200,740 y 3.940. Y el resto se hace igual, porque es el mismo proceso, el mismo mecanismo. Tomar la fórmula de la ecuación de la recta dado dos puntos, que la voy a volver a escribir acá. Tomar esta misma fórmula de antes y reemplazar los datos y poder encontrar la curva, la ecuación de la curva que me dan, que en este caso ya ni siquiera es curva, es una recta. Entonces esto sería una cosa así: I menos el I1 es 740 igual a I2 que es 940 menos I1 que es 740 partido por X2 que es 3000 partido menos X1 que es 2200 por X menos 2200, ¿no? Y ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí usted despeja la Y, ¿ya? Y le va a quedar, si usted me cree, el despeje le va a dar esto. Ahí lo compruébalo tú, te va a quedar esto. Y igual a un cuarto de X más 190. Eso es lo que te da el despeje, ¿ya? Pero, de nuevo, como se lo había dicho, ahora la Y y la X no son Y y X simplemente. Pues la Y es P, que es el precio, y la X es Q, que es la cantidad, en este caso, cantidad ofertada. Por lo tanto, la solución final de este ejercicio, la curva que modela esa recta que está ahí en rojo, la curva es P igual a un cuarto de Q más 190. Esta es la solución. El precio está en relación con la cantidad ofertada. ¿De qué manera? De esta. Va a ser un cuarto de la cantidad ofertada más $190. Esa es la ecuación que modela la recta en rojo. Ya, entonces, cuando el comportamiento es lineal, como hemos visto en estos dos ejemplos, se calcula ocupando la ecuación de la recta dados dos puntos.
Sirve mucho tener esa fórmula aquí porque esta fórmula nos permite entender y modelar la curva de oferta y demanda. Con lo cual podemos predecir cómo será el comportamiento del negocio a futuro, por ejemplo. Por último, ya para terminar con lo que tengo que mostrarles hoy, por último, le voy a mostrar que si tú haces un gráfico de P versus Q y graficas las dos cosas al mismo tiempo, tanto la oferta como la demanda, como hemos dicho, la oferta, no sé, va a ser una cosa así. Esta es la oferta. No necesariamente así como esa curvita, tampoco una recta, en realidad puede ser cualquier cosa, pero tiene que ir subiendo, porque es una oferta, una función creciente. Mientras que la demanda también no tiene por qué ser así, tampoco tiene que ser así exactamente. Puede ser cualquier cosa, pero tiene que ir bajando, porque tiene que ser una función decreciente. Imagínense, esta es la demanda. Entonces, tengo estas dos curvas. Imagínense si ahora la grafico las dos en el mismo plano cartesiano. Entonces, estas curvas se van a intersectar en algún punto. Como usted puede ver aquí, se cortan en algún lugar. Lo vamos a marcar con color azul. Este puntito de aquí, donde se corta la curva de oferta con la curva de demanda, donde justamente se intersectan, es precisamente donde la oferta y la demanda son iguales. Vamos a marcar eso aquí. Aquí la oferta es igual a la demanda. Y esa es la situación ideal del mercado, cuando lo que se oferta es exactamente lo mismo que lo que se demanda, es la situación ideal. Ese puntito, donde justamente no hay ningún excedente ni de la oferta ni de demanda, están precisamente iguales, ese puntito se llama equilibrio de mercado. Ese es el nombre que recibe. Equilibrio de mercado. Justamente una situación súper ideal donde la oferta y la demanda se cortan entre sí, donde justamente calzan, son iguales. Ese es el famoso equilibrio de mercado. Eso. La próxima vez continuamos con otro tema de economía.